bienvenidos a este espacio educativo donde tenemos a un gran invitado, al señor Felipe Lecanelier, doctor en psicología, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH y autor de 6 libros. Ya lo tenemos con una sexta versión del libro Amar. Hace un cuidado respetuoso del apego a la infancia. Importante temática. Gracias por estar aquí, Felipe. Sabemos que eres un activo en promover una calidad educativa, así que en virtud de esto te agradezco mucho por estar en esta entrevista. No, Lisette, yo te agradezco a ti por invitarme para conversar de temas interesantes y te pido disculpas si nos demoramos en poder coordinarnos, pero al final ya estamos aquí, así que aprovechemos. Exacto. Felipe, en virtud de que sabemos que a nivel mundial los sistemas educativos vienen enfrentando, ¿cierto?, uno de los retos más grandes, podríamos decir, en el último tiempo. Ya esta pandemia ha arrasado con varias modificaciones, incorporaciones, pero dentro de estos también se ha forzado el cierre de miles de escuelas. Ahora, desde esa realidad en nuestro país, ¿cierto?, Chile, se ha ido incorporando este sistema educativo virtual. Entonces, teniendo un objetivo que es llegar a cada estudiante en lo posible, entonces desde ahí te hago la consulta, te preguntamos desde un contexto educativo, ¿qué acciones concretas se deben tomar en cuenta en un aula virtual para que pueda existir esta relación interactiva del conocimiento entre un estudiante y un docente? Bueno, yo creo que lo primero es no tener todos los días a los niños en clase, o sea, que sean 2 clases a lo más de 45 minutos, 3 creo que ya es mucho, sobre todo quizás ya en los alumnos de tercero medio, cuarto medio, pero no creo que sea importante no más de 2 clases. Otra cosa que es importante que quizás los docentes, claro, para ellos es nuevo, pero lo primero que uno hace cuando uno es docente es establecer un vínculo con su alumno. ¿Me entiendes? Yo soy un docente y tengo que hacer una clase, yo no llego y me pongo a hablar automáticamente de la historia de Chile. Yo converso con ellos, les pregunto cómo están, cómo se han sentido en la pandemia. ¿Me entiendes? Yo entro en una relación de confianza con ellos primero antes de llegar y tirarles la materia. Entonces creo que eso es una recomendación que es súper importante para los profesores. ¿Entiendes? Que los alumnos sientan de que realmente el profesor está comprometido y está conectado. Entonces creo que eso es una segunda recomendación que es súper importante. Lo otro es que ya es bien sabido que si yo voy a ser el profesor, que voy a mostrar el PowerPoint y que me voy a poner a hacer la típica clase con la fecha que los alumnos tienen que anotar, eso también es una metodología de hace 30, 40 años que desgraciadamente se sigue aplicando en Chile, pero ya hay estudios que muestran de que esa metodología el cerebro la olvida a los pocos minutos, a los pocos días. Entonces, también el docente tiene que tener una manera más movida, más activa, más dinámica, más de preguntarle a ellos que de dictar la cátedra. Entonces creo que también esa es una tercera como acción concreta, cambiar completamente la metodología de aprendizaje. Eso es, creo que es fundamental. Ya como esas 3 como recomendaciones. Ya, esa recomendación. Pero desde ahí, en este contexto de pandemia y vinculado a la salud mental y pensando en el estudiante, Felipe, ¿tú cómo puedes visualizar esta situación? O sea, ¿cómo podríamos decir, o yo me pregunto en realidad, ¿realmente se puede aprender en condiciones de pandemia? No, yo creo que, o sea, eso es otro tema, sí, en verdad tú tienes toda la razón, que también yo lo dije, o sea, la probabilidad de aprendizaje en condición de pandemia es bajísima, ¿me entiendes? Por varias razones. Primero porque la pandemia inevitablemente genera un estrés, aunque uno no lo sienta, y ese estrés obviamente afecta las capacidades cognitivas. Entonces, obviamente ya estoy haciendo clases en una situación que es riesgosa en el sentido que no es una situación ideal. ¿Me entiendes? Entonces, me parece más como un salvavidas de decir que en verdad estamos haciendo algo por lo menos y que Mm. igual estamos enseñando algo, pero obviamente que no es una condición natural para aprender ningún tema.
De nada. Ahora, el aprendizaje sin pandemia también tiene las mismas características, de que no son condiciones ideales. Tener a 30, 40 niños en sala, dictando cátedras, tampoco es una condición ideal. Entonces, no, claramente la pandemia no, por eso yo planteaba lo primero, porque como que si yo entiendo que los niños están estresados, estamos todos estresados, no tiene sentido hacer tanta prueba ni tanta clase, yo entraría en otra dinámica con los alumnos. Ya. O sea, como que seguimos en la coherencia que aprender en condiciones donde igual la escuela se reduce a una pantalla por horas y el aprendizaje totalmente es distinto, tú en ese ámbito recomiendas efectivamente detenernos, porque acá también existen equipos que van colaborando en los apoyos socioemocionales. Entonces, desde ahí tú, ¿qué le recomiendas o qué promueves para ese psicólogo educacional, en el contexto educacional, para esos equipos también de asistentes de la educación, que se promueve de la mano junto a un docente, porque son distintos roles que se cumplen, pero hoy en día en pandemia se sugiere cohesionarlo, desde una realidad, Claro, estamos hablando. claro. Sí, mira, antes de responderte esa pregunta quería también comentarte algo, ¿ah? Eh, si yo, por ejemplo, soy un profesor y yo le hago una prueba a un alumno y le hice tantas pruebas, al final de año, todos esos números, todas esas pruebas, todas esas notas no tienen ningún valor metodológico, ¿me entienden? Okay. Porque no fueron tomadas en condiciones controladas. ¿Me entiendes? Puede ser que uno de mis alumnos estaba jugando Play, el otro se estaba chateando con los otros. Es decir, metodológicamente, todos los números todas las notas que se obtengan este año no tienen absolutamente ninguna validez porque no fueron tomadas en condiciones mínimamente necesarias para decir que acá hay una uniformización del conocimiento. Ya. Entonces, eso es algo que todo metodólogo sabe, de que si yo, para que entiendan, ¿ah? Para que entiendan de que, oye, me saqué un 6 y tanto en pandemia, un 6 no vale nada, la verdad, porque no se hizo la evaluación en condiciones normales. Creo que es importante como remarcar eso. En relación a lo que dices tú, yo sí creo que estoy de acuerdo y creo que entiendo lo que me estás tratando de decir, de que obviamente que esto es un momento más de contención, de autocuidado, de que los psicólogos trabajen con los docentes en temas más de aprendizaje socioemocional, aprovechar como esas instancias, donde también se pueden aprovechar instancias de aprendizaje, pero usando otras metodologías, ¿me entiendes? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos niños, yo como paciente, que me preguntan sobre la muerte, ¿me entiendes? Claro, se habla de la pandemia y preguntan, oye, y mi abuelo se va a morir, y la abuela se va a morir. Un Yo, por ejemplo, proceso. y yo haría, por ejemplo, leería un poquito, no sé, no lo voy a hacer leer a Camus, pero todo el tema del suicidio, aprovecharía como temas humanos en el fondo, ¿me entiendes? Creo que la pandemia es una crisis planetaria, y yo aprovecharía esas condiciones para que con los alumnos hablemos de lo que son las crisis, hablemos de las crisis personales que hemos tenido con las pololas, los pololos, hablemos de la crisis que quizás tienen nuestros padres a nivel económico, hablemos de la crisis de lo que es ser docente en Chile, que es tremendamente, es una, yo los admiro, los docentes, por todo lo que hacen. Entonces, aprovecharía de humanizar la educación, que es lo que no hemos hecho durante décadas y décadas. Interesante lo que tú dices y para profundizarlo, porque de todas formas en una formación, sobre todo para un adolescente ya en donde se espera que debería ir construyendo esta opinión o ya teniendo una opinión más validada. Entonces, en ese ámbito, yo te consulto desde ahí, ¿qué papel cumplen, sobre todo en este contexto de pandemia, los padres Lo que o las pasa es que, mira, familias? sí, sí, eso también es un gran tema, ¿me entiendes? Esta campaña que nosotros hicimos de hashtag más aprendizaje socioemocional y menos educación formal surge justamente para mí de una especie de sensación de rabia y frustración,
de que estábamos viviendo una pandemia que ni siquiera sabíamos cuál era el alcance que tenía. Llevábamos 2 meses y que te escribieran papás preocupándote, oye, pero ¿qué voy a hacer? Y mi hijo va a repetir, ¿y cómo lo va a hacer en matemática? ¿Me entiendes? Ese es un reflejo de la deshumanización de la educación, ¿me entiendes? De que los papás estén más preocupados de las notas, siendo que estábamos viviendo una epidemia que quizás no sabíamos bueno, todavía no sabemos si vamos a tener la cura. Entonces, ahí el rol de los padres no es el de andar necesariamente chicoteando el tema tanto de la educación. El rol de los padres es como un escudo, tienes que imaginártelo de esta forma, ¿me entiendes? El niño está en pandemia, es inevitable que tenga ansiedad, puede ser que tenga depresión, puede ser que esté estresado, puede ser que esté irritado, y el niño necesita inevitablemente, incluso el adolescente, de un adulto que le ordene un poco el mundo, que le ordene este mundo de contención, este mundo de protección. Entonces, a mí me parece que el rol de los padres es más de un protector del estrés, ¿me entiendes? Del estrés que estamos todos viviendo, porque los papás también están estresados, ¿me entienden? Entonces, creo que es mucho más relevante el acompañamiento, porque, por ejemplo, cuando partió la pandemia, todos se volvieron locos con el juego. Yo hasta el día de hoy todavía no entiendo mucho por qué el juego, vengo saliendo de una comisión de educación parvularia y todo es el juego. No, los estudios muestran que los papás, no más del 80% de los papás no juegan con sus hijos. Pero si no juegas no significa que no estás interactuando con él. A veces conversar con él, averiguar quién es él, qué personalidad tiene, tratar de mentalizar de que por qué le pasan ciertas cosas, ¿me entiendes? Son interacciones humanas. Entonces yo la pandemia la aprovecho como un espacio para volver a humanizarnos, porque la verdad es que llevamos muchas décadas completamente deshumanizadas y que los padres humanicen a sus hijos. ¿Qué significa eso? Tratarlos como sujetos, igual que uno, que piensan, que sienten, que sufren, que tienen preocupaciones. Entonces yo siento esta pandemia como el momento de a ver si volvemos a ser un poco más humanos. No tengo recuerdo de cuándo lo hemos sido, excepto en la época de cazadores recolectores, pero creo que este es el momento no de preocuparse de la educación ni de la malla curricular. Este es el momento de estar con tu hijo y estar nomás. Simplemente estar, no tienes para qué jugar, ni hacer carnavales, ni fiestas. Estar y en el estar conocer quién es tu hijo y te vas a llevar sorpresas. ¿Entiendes? Entonces creo que yo usaría este encierro para eso. Y no lo haría como una tarea, no lo digo como un tips, yo no doy tips, no encuentro sentido, pero estar con él, conocerlo, ¿me entiendes? Si nosotros somos una sociedad, yo siempre lo digo, pero nosotros somos una sociedad que tiene hijos, pero que nunca está con ellos. Nosotros tenemos hijos y ya a los 6 meses ya los mandamos para afuera, y de ahí los mandamos afuera hasta que se casan. Más o menos. Después viene la universidad. Entonces, es paradójico. Y desgraciadamente los niños ya se acostumbraron a vivir en un mundo en donde su vida cotidiana es siempre sin sus padres. Y Que ahora todo es tarea, de y que todas todo es formas. tarea y que todo es meta. Sí, Que todo es absolutamente. meta, sí. Sí, de hecho ellos están esperando que realizar alguna tarea asociado a que el padre también les va a apoyar, no siempre, pero casi la mayoría en este contexto de pandemia, porque también, como tú dices, es paradojal, o sea, estos papás dentro de este espacio en la casa, donde el trabajo también ha llegado al hogar, ¿cierto? Sí, sí, por Entonces, supuesto. aquí hay como muchos roles entrecruzados y el estar como papá también presente, van descubriendo un mundo de sus hijos que antes tampoco lo manejaban tan bien, pero también a la vez tienen que estar respondiendo a este sistema laboral, educativo. Entonces, hay varias situaciones que también yo en las atenciones uno va pesquisando. No todo tiene que ver desde una crítica, una queja hacia los padres y los cuidadores, pero No, sí no. se sienten bastante ahogados, por decirlo así, porque no saben de dónde tener las orientaciones. Me pareciera que dentro de lo que tú estás mencionando en esta de la humanización, algo que hablamos siempre, que es la empatía.
pero Claro. no es tan fácil, ¿cierto?, del dicho al hecho. Pero sí, la No. empatía y la solidaridad es parte de esta pandemia y es lo que más queremos que cada uno vayamos sacando desde el corazón, ¿ya? Desde las emociones. Y desde las emociones, Felipe, cómo lo abordas tú? ¿Cómo provees toda esta situación en un momento donde se va a retornar? ¿Qué sería como lo principal, lo recomendable a la hora para los equipos de educación, al momento de recibir a estos estudiantes, a estos niños, independiente de la etapa en la que se encuentran, no necesariamente adolescentes, sino que ya ser en rol de estudiante? ¿Qué es lo que recomiendas? Se cortó un poco el video, pero creo que algo entendí tu pregunta. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que, a ver, eh, yo creo que la vuelta a clases, lo primero que hay que hacer es lo que nosotros llamamos ahora como una educación tribal, ¿ya? Yo creo que por ahí va, a mí me encantaría que el futuro de la educación sea tribal. La lata es que la palabra tribal, la gente piensa que va a andar así como con pluma en la cabeza y no. Nosotros somos una especie tribal. El Homo sapiens es tribal. ¿Qué significa que es tribal? Que necesita estar en grupos reducidos de gente ayudándose, conversándose, colaborando, ¿me entiendes? Expresando sus emociones. Entonces a mí me encantaría una vuelta a clases tribal en el sentido de que de juntar a grupos pequeños de alumnos que conversen, de juntar a grupos de profesores que ellos también conversen sobre Mm, lo que les pasó, de poder tratar de tener algún sistema de identificación de a niños que puede ser que ya les haya pasado, ya la pandemia les haya generado algún estrés postraumático, un trauma, lo mismo con los profesores, que si también ellos están con algunas sintomatologías postraumáticas. ¿Entendés? Yo me dedicaría como unos 2, 3 meses a hacer esta educación tribal, que es hermosa, y es que se ha visto que no pueden ser más de 50 personas o 150 personas, pero que se juntan y conversemos de lo que vivimos, de lo que estamos, de lo que vamos a reflexión. hacer. Mm, Mira, que conversemos, de hecho, podría mostrarle todas las cantidades de videos de entrevistas, que vean las entrevistas que hemos hecho, para que ellos conversen también, bueno, este es el tipo de educación que queremos, a quién mm, le hace bien esta educación, para quién es la educación, ¿me entiendes? ¿De qué sirve esta educación? ¿Por qué, me entiendes? ¿Por qué tenemos una educación que en verdad es tan opuesta a todo lo que en verdad es una verdadera educación? Yo lo vería como un momento no sé cómo decir la palabra, ¿me entiendes? Pero como un momento de recogimiento y decir, ya mira, acabamos de salir de una pandemia, juntémonos, hablémonos, conversemos qué nos pasa, y no nos metan en salas de clase a hacer materia. Yo haría 2, 3 meses de eso. Te ujú. aseguro que eso vale mucho más para el futuro de un niño que si se le olvidó la historia de Chile o la ecuación no sé cuántito. Mm, bien, bien. Y por último, Felipe, bueno, el 16 de octubre es el Día del Profesor, ya Y un mañana rol creo que es el Día Mundial de la Salud Mental, parece. también, muy Mm. bien. Pero para eso quisiera, en realidad, en esta provechosa entrevista, ¿cuál es el mensaje que tú le entregarías a todos los que en realidad van a ver esta entrevista, que más de una vez la van a volver a colocar? ¿Cuál es el mensaje desde lo primordial, el corazón de la pandemia? Sabemos que tú dentro de todas, muchas entrevistas, convocatorias, estás promoviendo más en este caso aprendizaje socioemocional, pero también qué es lo más relevante para ti, que debemos nosotros comprender, tanto yo como el resto. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es justamente lo que yo te decía antes. Tenemos que ahora ya no callarnos más, hacer lo que yo llamo como una revolución respetuosa. ¿Ya? No callarnos más y que los alumnos se expresen de que esta educación realmente es una mala educación, los estresa de sobremanera, no entienden por qué tienen que estar todo el día en el colegio, para qué sirve la educación, que entiendan por qué surgió la educación,
que los alumnos entiendan de que la educación no surgió necesariamente para ayudarlos a ellos. La educación surgió por una manera de aumentar la productividad laboral en la época de la revolución tecnológica. Entonces, yo haría un poco esto de que ahora hablemos de verdad, ¿me entiendes? Y pongamos a esta educación chilena así en un tapete, en un juicio, ¿me entiendes? Y la enjuiciemos. Y que los alumnos comenten, que los profesores también comenten, y que gente también que sabe más del tema también les diga, oye, esta educación que tú vas, que tu papá te manda a tal colegio, mira, la verdad es que no te va a servir mucho, en verdad. Son otras cosas las que te van a servir, ¿me entiendes? Pero también preguntarle a ellos cómo te sientes. Tú sabes que somos Chile el país número uno de las horas que los pasamos en sala, 36,5 horas a la semana en los países de la OCDE. Entonces hay muchas cosas que hay muchas cosas que resaltar, ¿me entiendes? Yo creo que yo me juntaría a someter a la educación chilena a un juicio, abrir la caja de Pandora y que los alumnos y que los profesores veamos todos de que esta educación en verdad nunca se creó ni para los profesores ni para los alumnos. Es una pésima educación, que muestren, que vean la evidencia de que nuestra educación, que más encima lo peor de todo es que es una educación que no te enseña a aprender y a conocer. Es una educación en donde la nota no tiene se convierte en una meta y no se disfruta el proceso de aprender. Eso es una de las cosas que a mí más me duele de la educación, ¿sabes qué? Y es que al final tú sales del colegio y odias estudiar, ¿entiendes? La educación es algo, está pensado de una manera tan fuerte de que te condicionan aversivamente hacia el estudio. A nadie le gusta estudiar, ¿me entiendes? A mí me encanta estudiar, tú ves, yo tengo miles de libros acá atrás, pero yo en el colegio fui un porro, era un flojo, ¿me entiendes? Pero me encanta estudiar. Pude en la universidad descubrir de que tenía la capacidad de que en verdad conocer no hay nada más lindo que conocer. Pero si tú pones toda esta cuestión de la educación en base a una nota, a los alumnos no les interesa lo que aprendieron, lo que les interesa es la nota que se sacaron. Entonces, la educación, si empezamos como a desmenuzarla en cada aspecto, en el horario, en la metodología, en los docentes, en los alumnos, si nos metemos en el tema del bullying, nos metemos en la educación sexual, si nos metemos que somos el país que más marihuana consume en Latinoamérica, si sabemos que somos el segundo país después de Corea que más, tenemos más suicidio adolescente, de esas cosas hay que hablar. ¿Me entiendes? A eso yo me refiero como con humanizar la educación. No pretender que el colegio es una empresa en donde uno solo viene a adquirir conocimiento. No, somos seres humanos, sufrimos, hacemos bullying, somos víctimas de bullying, podemos consumir droga, alcohol, tenemos problemas en la familia, mi papá le pega a mi mamá. De eso hay que hablar y eso tiene que ser parte de la educación. Y por último, decirte algo muy importante, yo tengo mucho respeto hacia los docentes, pero en algún momento a mí se me ocurrió y yo dije, los docentes no tienen idea sobre desarrollo infantil. Tú sabes que en la carrera de docencia no les enseñan cómo se desarrollan los niños. Esa es la mejor, para mí, demostración de que la educación no tiene nada que ver con los niños, cuando las personas que tienen que enseñarle a esos niños ni siquiera tienen idea quiénes son, cómo se desarrollan, qué piensa un niño de 4, 5, 6, 7 años. Entonces también a los docentes, el docente tiene que cambiar su foco en donde la educación ya no es la nota, la educación ya no es el currículum, ahora la educación es el niño. Ese es su foco, la educación es el niño y para eso yo tengo que conocer qué es lo que es ser un niño y ellos fueron niños, ¿me entiendes? Entonces el foco no es el currículum, no son las notas, son los niños. Y ese es el trasfondo de todo lo que estamos tratando de hacer y que esperamos que pase. Y por eso tu pregunta es súper buena, porque a mí me encantaría que cuando todos volvieran al colegio, abrieran la caja Pandora y digamos las cosas como realmente son y hagamos una revolución respetuosa de cambiar este sistema escolar que en verdad sabemos que no está destinado para nadie más que las personas que mantienen la riqueza de este país nomás. Muchas gracias. Tremendas reflexiones y que esto siga también en adelante. Es una muy buena campaña, muy valiente también.
en toda esta campaña y la cual también me sumo. Así que más aprendizaje socioemocional, ¿cierto, Felipe? Y menos... Y menos educación formal. Así que exacto. hashtag más AC, menos EF, viralícenlo. Esta educación hay que dar la vuelta entera si queremos seguir vivos. Y yo digo vivo en el sentido de que si queremos tener bienestar, porque esta educación nos tiene enfermos. Y el gran desafío es tener una educación que nos sane, que nos cure, porque no es que vamos a estar enfermos, ya estamos enfermos desde el primer año de vida. De los niños desde que nacen hasta que tienen 18 años, tienen diferentes tipos de enfermedades emocionales. Y eso es gran parte de la responsabilidad de la educación y de la familia. Entonces, el gran desafío futuro va a ser cómo nos sanamos de la enfermedad que estamos viviendo todos. Así es, y las investigaciones además lo respaldan, ¿ya? Sí, Tremendo expositor absolutamente. y experto, y un orgullo también que seas chileno y que estés también pensando dentro de las prioridades también en nuestro país. Así que Sí, por supuesto. muy en agradecimiento para todos también quienes hemos sido niños y que ojalá esto hubiera pasado cuando éramos niños, ¿ya? Pero hoy Uf, día sí tenemos opinión y podemos colaborar en este paradigma, este nuevo paradigma. yo te agradezco, Lisette, por la invitación. Yo sé que tú también eres una persona que también trabaja mucho por la infancia y por la educación y sabes mucho de eso, así que yo feliz de poder conversar con una colega que sabe, que es experta también en lo que hace. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe. Un abrazo virtual y a Un todos los abrazo que... virtual y saludos a todos. ¿Ya?